Ok, ¿usted me dice? Bueno, aleluya. Para todos nuestros Sahim, Shabbat Shalom, les saludamos desde esta Quejilá. Y bueno, en esta tarde compartiendo la Dabar de nuestro Abba, la palabra viva y eficaz, la palabra de poder, que es la palabra de Yahweh. Y estamos hablando acerca de cómo renunciar, cómo hacer esa renuncia personal de todas las cosas negativas que combaten en nuestro ser, las debilidades de nuestra carne, los frutos de la carne que le llama Shaul ahí en Gálatas capítulo 5, que todos sabemos. ¿Y cómo podemos hacerle eso? Recuerde que hoy cerramos el séptimo ayuno, gracias a Abba terminamos el séptimo ayuno y vamos a descansar un poquito, pero iniciaremos nuevamente porque hoy veíamos en la parashá en la mañana que estamos en guerra. Sí, estamos en guerra. ¿En qué tipo de guerra estamos? En una guerra espiritual. ¿Contra qué tenemos que combatir? Pues tenemos que combatir, ¿verdad?, contra nuestros propios deseos carnales, nuestras propias concupiscencias. Deseos son concupiscencias. El deseo de la carne se opone al deseo del Ruach HaKodesh. Todos tenemos deseos de la carne, desde nuestros jóvenes, adolescentes, porque ahí empieza, ¿verdad?, se despierta desde ellos, y todos, casados, no casados, adultos, todos tenemos estos deseos que combaten. Y hay algo importante, yo les decía, las lecturas que yo les dejé que tuviésemos durante la semana, las lecturas de las escrituras, porque ahí viene, ¿verdad?, a qué tenemos que renunciar, cómo tenemos que hacerlo. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Yahweh, porque la palabra tiene poder, amén. ¿Cuántos creen que la palabra tiene esa geburá, ese poder? Cuando usted declara la palabra a su favor, cuando usted declara la palabra de Yahweh en algo en lo cual usted necesita esa ayuda, entonces viene ese poder de lo alto y nos fortalece para hacer un lado lo que nos estorba. ¿Sí? Ya hemos mencionado que qué cosas hay en nosotros, en qué cosas tenemos que combatir. Pues tenemos que combatir la ira, el resentimiento, pensamientos de pecados, ¿sí?, pasiones desordenadas que están en nosotros, celos, tristeza, amargura, apatía, rechazo, altanería, orgullo, soberbia, renunciar a la antigua manera de vivir. ¿Qué más tenemos que hacer a un lado, quitar de nuestra vida? Vanidad, mentira. La mentira es algo, obviamente, que no es de Abba, ¿verdad? Él es Emet, no es mentira, él es verdad. Lashon Hará, chismes. Si hay pobreza, si hay una cuestión de pobreza, eso también es una maldición. La burla, ¿verdad? A lo mejor alguien se burla, promiscuidad, flojera espiritual, opresión, desesperación o opresión, autoculpa. Son entre otras más que estas cosas las tenemos que renunciar. ¿Cómo? A través del ayuno, a través de la tefilá, a través de la lectura de la palabra, a través de que nosotros estemos confesando constantemente con nuestra boca y estemos renunciando una y otra vez y muchas veces, porque hay cosas que a veces están muy arraigadas en nosotros y no se cortan rápidamente, ¿sí? No se quitan rápidamente. Entonces, en esta guerra, la guerra nos sirve para, amados, para madurar, para crecer. Por eso cité el texto de Efesios 4:17 y vamos a leerlo nuevamente. 4:17, entonces dice: esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como las otras naciones que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿qué? Teniendo el entendimiento en oscuridad, entenebrecido, y están ajenos de la vida de Elohim, de la vida de Yahweh, por la ignorancia que en ellos hay, y también por la dureza de ¿qué? De su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. ¿Sí? Saque su escritura, yo quiero que usted lea, veo que algunos no están leyendo, es importante que lea la palabra. ¿Sí? Siempre exhortaré que cuando venimos en este momento, cuando es el momento de la Dabar, ¿verdad? Pues hay que sacar. Recuerden que en Israel, tanto en las sinagogas como en el Beit Hamikdash, en el templo,
en el templo, ¿verdad? Pues estaba la Torá, obviamente, pero en las sinagogas o en la casa de estudio, en las casas de estudio, ¿qué hay en las casas de estudio? Torá, libros. Entonces en una quejilá debe haber ¿qué? Libros de Torá, es decir, los libros de la Torá, los Tehilim, los profetas, el Brit Hadashah. Y cuando hay esto en nosotros, pues debemos de abrirlos, ¿sí? Hay que abrirlos y hay que leerlo, porque se activa. Acuérdense que hay que activar la palabra a través de Yeshua. ¿Qué dice entonces Shaul para nosotros? Nosotros ya no debemos de andar como las otras naciones que andan ¿qué? En la vanidad, ¿sí? En las maquinaciones de su mente, ¿sí? Teniendo el entendimiento que oscuro, ajenos a la vida. Por eso cuando usted tiene pereza espiritual, cuando alguien tiene esto, cuando alguien no puede entender la palabra o la palabra le cae pesado, y a lo mejor cuando leemos la palabra, cuando usted lee la palabra, usted se empieza a dormir y no la puede leer, porque al momento que empieza a leer no pasa un minuto y usted ya empieza a dormirse y no puede leer la palabra. ¿Qué espíritu hay ahí? Hay un espíritu, ¿verdad?, que ciega el entendimiento. Entonces decíamos en la mañana, y decía bien el Moré, cuando dice que a veces pensamos, ¿verdad?, que ya somos libres, pero en realidad no somos libres. Ciertamente aquel que ha vivido en esclavitud no se sabe libre, es decir, no sabe si es libre, porque siempre ha estado así. Cuando nosotros venimos así a Abad, a veces todavía seguimos así. Aquí estamos y todo, pero no hemos sido liberados. Por eso dice, teniendo el entendimiento entrenebrecido y ajenos de la vida de Yahweh, por la ignorancia que hay en ellos y también por la dureza de su corazón. Hay dos cosas, ciertamente, por la ignorancia. ¿Cuántos nosotros ignorábamos muchas cosas de la Torá? Ignorábamos su nombre, ignorábamos los mandamientos. Ok, pero después puede venir una dureza. Y recuerden que al faraón se le puso un corazón duro para no liberar al pueblo. Por eso dice aquí que también el Abba envía un espíritu, permite que venga un espíritu, un shet, un demonio, y también que ciegue los entendimientos. Eso lo dice en la carta a los romanos. Shaul dice claramente en el capítulo 1, para que no resplandezca la Mesorá, para que no resplandezca el mensaje de Mashiach. Pero eso a veces pensamos que nada más es para el incrédulo, pero también en Israel hay incredulidad. Y cuando alguien es incrédulo, entonces el Abba permite que venga ese espíritu y lo ciegue. Eso es muy tremendo. Por eso nosotros tenemos que, amados, renunciar, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted trae? Usted lo sabe. ¿A qué tiene que renunciar? De lo que yo leí aquí: orgullo, soberbia, vanidad, mentira. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿A la ira, al odio, a los celos? ¿Sí? Claro, despojarse de la vida vieja, de la vida pasada. Por eso dice el verso 20: mas nosotros no han aprendido, mas nosotros no hemos aprendido así. ¿De quién? De Mashiach. Si en verdad le habéis oído. Escuche bien. Ya explicamos qué significa oír. Viene la palabra Shama, oír. Pero oír, ¿qué es? Obedecer. Obedecer. Si no obedecemos, de nada sirve el oír. De nada sirve que yo sepa. Me lo sé de memoria. Me lo sé nada más de memoria. Pero de nada sirve, porque eso no cambia mi vida. Si mi vida no ha cambiado y yo sigo con esto todavía, entonces dice aquí: no le habéis realmente oído y no has aprendido nada de Mashiach. No has aprendido de Yeshua. Y este mensaje es general, es para todos nosotros, ¿verdad? Para los varones, por ejemplo, nosotros.
Si usted todavía tiene celos amargos y usted oprime a su esposa, usted la maltrata, usted le mete cosas ahí, ¿esto qué es? ¿Esto es qué? Esto es negativo, esto no le agrada al Padre. Por eso las familias, los matrimonios, tenemos que siempre estar haciendo esto nosotros en Tefilá y renunciar a aquello que yo traigo de herencia de mis padres, cómo yo fui enseñado, cómo fui yo educado. Y a lo mejor traigo una herencia de mi madre o traigo una herencia de mi padre y yo no me he dado cuenta, pero eso que yo aprendí de mis padres o de mi madre lo transmito a mi casa, a mi familia, a mi esposa o mi esposa hacia mí. Dice aquí, nosotros no hemos aprendido así. ¿De quién? De Mashiach. En cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sabe que cuando nosotros recibimos Torah, recibimos instrucción, si nosotros no nos despojamos de esto, lo único que va a pasar con nosotros es que nos vamos a inflar. Nos vamos a inflar. Y cuando tenemos conocimiento de la Torah, entonces pareciera ser, ¿verdad? No es que la Torah sea hametz, no que la Torah sea levadura, pero se torna en esa levadura porque yo con este conocimiento pues me ensancho más, me creo más. Y entonces, ¿verdad? Decía en la mañana en la enseñanza, ¿verdad? Nos creemos pues, que somos los mejores y que a mí ya nadie me enseña y que a mí ya nadie me dice nada y mi esposa no me puede decir nada, yo estoy bien porque yo soy la cabeza. Ya expliqué, bueno, en el congreso hablamos un poquito del rol del hombre, que es realmente ser cabeza, porque ser cabeza, uno de los principales requisitos de nosotros como varones es traer protección a la familia, traer protección a la esposa y a los hijos. Si no traemos protección, no somos cabeza. ¿Sí? Entonces dice aquí, despójense. ¿Cómo nos tenemos que despojar? Ayune. ¿Por qué hemos ayunado? Para despojarnos, amados. Y de verdad, cuando usted ayuna, mengua todos los deseos de la carne. Menguan esos deseos. Si hay deseos aquí pecaminosos en la mente de lascivia, cuando usted ayuna, eso se cae. Y se empiezan a controlar los impulsos de nuestra carne. Se empiezan a controlar. Esa ira se empieza a quitar. Se empieza a quitar y se tiene que ir completamente. Esa ira, ¿verdad? Si alguien es iracundo, la isha es iracunda. Sí, porque aquí vemos, ¿verdad? Pero ya en la casa cada quien sabe cómo es. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Quién es cada quien? Porque aquí, ¿verdad? Nos podemos ver y sí, qué bonito, shalom, shalom, sí, pero allá en su casa, allá con la esposa, allá con el esposo, ¿cómo es usted? ¿Cómo somos? Pero cuando usted ayuna, se empieza a quitar eso, se empieza a ir. Y cuando usted lo declara, por eso yo di estas lecturas, porque al leerlas y al hacer oración, usted declara esto, como en otro texto que leímos, donde dice, quítese de nosotros, eso está en Efesios 5, dice, quítase de nosotros gritería, ¿verdad? Malas palabras, maldicencia. Y cuando usted lo declara eso, Padre, yo quito la gritería, quito la maldicencia, quito los malos pensamientos, quito todo esto en el nombre de Yeshua. Entonces viene el poder de Abba y te empieza a liberar. Te empieza a liberar. En la mañana nuestro Jai me decía que él empezó a sentir cómo Yeshua le decía, eres libre, yo te libero. Y estamos en la administración de liberación. Si hay tristeza en tu corazón, la tristeza, cuando es una tristeza aguda, viene acompañada de resentimientos, pero también viene acompañada de locura. La locura no es de Abba. La depresión, la ansiedad, la melancolía no es de Abba. ¿De quién es? De Hasatán. Él te quiere así verte, ¿verdad? Triste, oprimido, ¿sí? Deprimido, afligido. Pero ¿qué dice la palabra?
que dice el mensaje, que dice aquí Shaul en Efesios, dice, eso está en Filipenses me parece, cuando dice, sean notorias vuestras peticiones delante de ¿quién? De Yahweh. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Si tú sientes ansiedad, sientes depresión, lee ese pasaje. Lee el pasaje, por nada yo voy a estar afanoso, por nada me voy a oprimir, por nada me voy a estar ansioso, preocupado, por nada, sino que sean notorias, pídele al Padre y Él te va a responder. Cuando la depresión viene, ¿verdad? Se bloquea todo, es un bloqueo total y hay grados de depresión. Pero dice ahí la Escritura que sean notorias nuestras peticiones delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Por nada estéis afanosos. No te afanes, dijo Yeshua. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Traerá su recompensa. Porque el día de mañana traerá su carga. Cada día trae su bendición, cada día trae lo que el Padre quiere que traiga. Dice, no te afanes por el día de mañana, no te preocupes. Entonces cuando alguien se siente así, lea esa palabra y verá cómo va a experimentar liberación. Eso lo dice Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De alabanza. Ciertamente decíamos, ¿verdad?, que nosotros no debemos de quejarnos, porque cuando nos quejamos abrimos puertas. Aquí dice, delante de Yahweh en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De toda. ¿Con acción de qué? Gratitud. Porque si nos quejamos, entonces ya no es grato delante de Abba. Ya no es grato. Sean notorias. Dile al Padre, ¿qué necesitas? Dile al Abba que necesitas liberación. Dile al Padre, necesito sacarme este odio, necesito quitarme este rechazo. Siento que me rechazan, porque hay quienes se sienten rechazados. Hay quienes quizás desde el vientre de su madre se sienten rechazados. Hay quienes quizás a lo mejor perdieron a su padre o a su madre desde la niñez y se sienten rechazados, se sienten solos, y desde ahí traen una soledad hasta el día de hoy. ¿Y quién puede llenar eso? Nuestro Abbi. Abbi es mi Padre. Mi Padre es el que puede llenarme. Entonces cuando usted se sienta así, dígale a Él, sean notorias tus peticiones y siempre dale gracias al Padre. No te quejes, dale gracias. Padre, me duele mi pie, toda rabá, tú me vas a sanar. Padre, me duele mi cabeza, pero tú me vas a sanar, porque tú eres mi sanador. Abba, no tengo esto, me hace falta esto. Escuchamos el Edú de la Jot el Shabbat pasado. Ella le había pedido un auto, un coche al Abba Kadosh, y el Abba se lo dio. ¿Usted qué necesita? Pero antes que eso hay que liberarnos, ¿verdad? Pero Él no lo va a dar, porque Él lo hace. Entonces, si alguien se siente así, declare ese texto de Filipenses 4 y ahí dice 4 al 8. Ahí está hablando de eso. Regreso a Efesios 4, ¿verdad? Estamos leyendo 4:17 en adelante. Y dice así entonces esta Dabar, seguimos leyendo ahí. Dice entonces, renovaos, dice el verso 23 de Efesios 4, y renovaos en el ruach de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Yahweh en la justicia y en Kedushá, en el apartamiento y también ¿qué? En la justicia y en la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué tenemos que desechar? La mentira. ¿Qué es mentira? Valga la redundancia, ¿qué es mentira?
no decir la verdad, pero también mentira es no, también mentira es cuando usted no quiere obedecer. ¿Por qué? Porque si yo sé que el Shabbat es el día Kadosh, es el día apartado, es el día dedicado a Yahweh, pero yo no lo guardo, estoy cayendo en mentira. Porque yo digo, no, pues sí, es el día Kadosh, pero yo no lo llevo a cabo. Entonces yo mismo estoy negando esa gran verdad. Porque esa verdad del día Kadosh del Shabbat, ¿quién tiene que dar ese dut del Shabbat? Nosotros. Israel tiene que dar ese dut de que este es el día. Si no damos ese testimonio, no testificamos que este día es de Él, entonces yo estoy cayendo en una mentira. Estoy omitiendo. Y omitir también es mentira, es como una mentira. Omitir las verdades de Yahweh. Porque si yo sigo en mentira, entonces estoy oprimido, estoy en esclavitud. Y entonces no he sido realmente liberado. Por eso dice, por lo cual desechen. La palabra en el español, desechar. ¿Qué es desechar? Pues sacar, ¿verdad? No lo acepto y no lo acepto. Desechen ¿qué? La mentira. Porque en la mentira, ¿qué cosas van en la mentira? La mentira lleva chisme, la mentira lleva calumnia, la mentira lleva deshonra. ¿Qué más lleva la mentira? Hacer un problema más grande, ¿verdad? La mentira lleva todo eso. Dice aquí, desechen la mentira, hablad emet. Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Cuando alguien viene a pedir consejo, cuando alguien viene a ser ministrado y no dice la verdad completa, no dice realmente las cosas, entonces ahí hay mal. Porque dice, no debes mentir a tu prójimo. Verso 26, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Con quién más nos enojamos nosotros? ¿Usted con su esposa? ¿Usted varón? ¿Con quién más se enoja? ¿Con sus hijos? ¿O usted esposa, con quién más se enoja? ¿Con su esposo? ¿Con quién más nos enojamos? ¿Con nuestros hijos? Dice, pero no peques. ¿Por qué entra el pecado a través de esto? A través del enojo, a través de la ira, entra el pecado, se abre la puerta al pecado, sí. En el texto que yo les di a los jóvenes, ¿verdad? El texto de Efesios 6, ahí dice, ¿verdad? Los hijos obedezcan ¿qué? A sus padres. Pero también dice, y los padres no provoquen a ira a sus hijos. Y los padres no provoquen a ira a sus hijos. Dice, sigue diciendo la palabra en el verso 27 de Efesios 4, no deis lugar ¿a quién? A Satán. ¿Podemos dar lugar al enemigo, al adversario? ¿Podemos dar lugar? Sí. Y si damos lugar al adversario, entonces, pues entonces, amados, vienen ataques fuertes. Y entonces nos empieza a debilitar. Y empezamos a caer también nosotros. Por eso el estar ayunando, el estar renunciando a todo esto nos va a permitir cerrar todas las puertas al enemigo, a Satán. Porque abrir una puerta es muy fácil, cerrarla es el problema. Abrir una puerta se abre fácil. Por eso esto que estamos hablando tenemos que hacerlo, renunciar constantemente, desecharlo, como dice aquí la escritura. El que hurtaba, el que roba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece
necesidad. Aquí hay una instrucción, ¿verdad? Dice, pues aquel que andaba robando, pues ya no robe, trabaje ahora. Porque a veces también esto se mete en nosotros. Porque un pueblo que no trabaja en lo espiritual y en lo material, ¿verdad? Es un pueblo pues pobre, es un pueblo ocioso. Y la Torá decía en la mañana de la porción de la Parashá, Faraón decía, ustedes porque andan de ociosos, los voy a meter a trabajar más. ¿Verdad? Así dice, en el español así dice. ¿Qué dice el Brit Hadashah? Que el que no trabaja, que no coma. Pero solamente 6 días trabajarás, ¿ok? Porque el Shabbat no se trabaja, en lo secular no se trabaja. En lo espiritual sí trabajamos. Entonces dice, no, el que hurtaba no hurte más. Si a alguien todavía le gusta robar, tiene que renunciar. Si a alguien todavía le gusta defraudar, porque también eso es un robo. Si alguien todavía, ¿verdad?, pide prestado y no paga, eso también es un robo. ¿O no es robo? Sí. ¿Y qué dice aquí la palabra? Ya no lo haga. Trabaje. Esfuércese. Israel, el pueblo hebreo siempre fue trabajador y siempre ha sido trabajador. Y hoy en este tiempo, ¿verdad? Pues si me falta economía, pues yo voy a ver la manera, cómo le hago, pero ese es mi deber y es mi trabajo que el Padre me ha dado. Tengo que trabajar. No puedo, ¿verdad?, dar a todo mundo pidiendo y acá y allá y no. Porque si hacemos eso, entonces no hemos renunciado. Y a veces pensamos y decimos, no, es que eso es verajá. No, eso no es verajá. Vea cómo el enemigo quiere torcer las cosas, ¿verdad? No, una cosa es verajá, pues claro, cuando pues te dan y alguien te compra, está bien, pero si tú no haces nada por traer esa bendición, entonces no, estamos mal. Porque había ociosos en el pueblo. Había ociosos en el pueblo. Había quienes no trabajaban, y Shaul dice en otra parte, el que no trabaje, que no coma. Y si alguno anda, ¿verdad?, desordenadamente, este no es no es hermano. Y si anda desordenadamente porque anda robando, anda emborrachándose, porque anda nada más perdiendo el tiempo, ese ni te juntes con él, ni le llames hermano. Así lo dice la palabra. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar favor a los oyentes. Entonces nosotros cuando hablemos, ¿qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Palabra qué? Palabra de edificación. No palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? ¿Qué es una palabra corrompida? Algún falso también puede ser palabra corrompida, pues algo que si en vez de que yo lo edifique y le empiezo a decir que, no, pues sí, entonces ya lo estoy corrompiendo. También. Pero nosotros, en vez de, si alguien está afligido, si alguien tiene alguna situación, no debemos decir, no, pues sí, cierto, ¿verdad? Y así, no, usted tiene que decir, no, mira, tú tienes que ser levantado y tenemos que exhortarle y decirle, no, mira, tú tienes que orar, tú tienes que seguir adelante, tú tienes que seguir en la Torah, tú tienes que guardar los mitzvot. No, tú no te fijes en eso, tú sigue a Yeshua. Esa es la palabra que edifica. Pero si usted también le empieza a dar, ¿verdad?, y decirle, no, pues sí, tienes razón, y mira que no, sí, por eso, entonces es palabra corrompida. De tu boca, dice, de mi boca debe salir palabra de buena edificación, a fin de dar favor a los oyentes, y no contristéis, verso 30, al Ruach HaKodesh de Elohim. Ciertamente cuando nosotros estamos aquí en Shabbat y estamos en la adoración, estamos en el Halel, usted está en la enseñanza de la Torah, estamos en una bodá, Kadosh, hay momentos donde la palabra de Yahweh, hay momentos donde Él va a dar algo para usted, Él le va a dar algo a usted. Viene una verajá especial para usted. Por eso hay que estar atentos.
Porque cuando no se está atento, entonces viene la bendición, pero como usted no está atento, como usted no está en lo que debe de estar, esa bendición no llega y se va. Usted no sabe en qué momento la palabra le va a llegar a su corazón. En qué momento una palabra va a penetrar su alma y lo va a cambiar y lo va a transformar. Usted no sabe en qué momento. Por eso dice: no contristen al Ruach HaKodesh de Yahweh. Y cuando nosotros tomamos una actitud así, contristamos al Ruach HaKodesh, porque el Ruach está presto, porque dice que está presto, ¿sí o no? Pero cuando yo no estoy presto, entonces el Ruach se va, se aparta, se retira. El simbolismo que sacaron del Ruach HaKodesh como una paloma no está mal. El simbolismo es porque el Ruach HaKodesh es así, una paloma, usted la ve y usted se acerca a esa paloma así bruscamente, ¿y qué hace la paloma? Se va. Así quiere dar a entender las escrituras que el Ruach HaKodesh así es. El Ruach HaKodesh, cuando usted está orando, cuando usted está ayunando, cuando viene la adoración y usted se mete en el río del Ruach, en esa conexión, viene el Ruach HaKodesh y empieza a tomarlo. Viene como esa paloma, ¿verdad? Así, y empieza a hacer la obra en usted y lo empieza a quebrantar. Pero si usted se opone, el Ruach HaKodesh se aparta. Y por eso es que muchos todavía no pueden ser liberados. Por eso es que muchos no pueden, sus manos les pesan, no las pueden levantar, no pueden llorar, no pueden quebrantarse, no pueden humillarse. ¿Por qué? Porque contristan al Ruach HaKodesh. Por eso Shaul les dijo a los Yahudim: ustedes siempre resisten al Ruach. Y les dijo una gran verdad. Eso lo dice en el libro de los Hechos. Ustedes siempre resisten al Ruach. Y nosotros, amados, no debemos resistir al Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh nos quebranta. Y no importa que nos quebrante cada Shabbat, no importa. Mejor que estemos quebrantados, mejor que estemos postrados ahí en su presencia. Porque con el Ruach HaKodesh hemos sido sellados para el día de la redención. El día de la redención. Esta parte del Ruach HaKodesh es muy importante. Hay quienes están perdiendo la sensibilidad del Ruach HaKodesh. Cuando alguien pierde la sensibilidad del Ruach HaKodesh, entonces dice Shaul que la letra mata. ¿Por qué mata la letra? Porque solamente entonces se dejan guiar, ¿verdad? Ya con posturas legalistas, ya no hay rajamín y todo lo aplican así, ¿verdad? De una manera ya como imposición. Pero recuerden que el Ruach HaKodesh es el consuelo. El Ruach HaKodesh es quien nos lleva a doblegarnos, a humillarnos en la presencia de nuestro Abba. Y ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Si usted es duro, tiene que renunciar a esa dureza. Leímos en el Salmo 95: y no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron ¿quién? Nuestros padres en Meriba. Y no endurezcáis vuestros corazones. El Tejilín 95 que leímos dice ahí: póstrense, arrodíllense delante de Yahweh. ¿Su mandamiento? Su mandamiento. Y si a alguien, ¿verdad?, no le gusta, pues ni modo, porque es palabra de Abba. Cuando se exhorta, ¿verdad?, pueblo, arrodíllese, pueblo, humíllese, quebrántese. Es una ordenanza de nuestro Rey. Porque si no, entonces el corazón se empieza a hacer ¿qué? Duro. Y dice el Padre: y este pueblo no conoció mis caminos. Y este pueblo no conoció. Qué tremendo es que al final del día o al final de nuestra carrera el Abba nos diga: tú no me conociste, ni yo te conozco a ti. Es tremendo. Porque ¿para qué venimos nosotros? ¿Para qué estamos? No venimos aquí a reunir o a llenar el requisito del Shabbat, no.
Venimos, amados, para fluir. Un pueblo que vive, un pueblo que está fluyendo en el Ruach de Yahweh. Por eso el ayuno nos lleva a esto. Los grandes hombres de Yahweh, a través del ayuno, fueron visitados por él. Daniel recibió revelación, visión. El Malak se le apareció, se le reveló a través del ayuno. Porque la carne, nuestra debilidad humana mengua, como yo les decía. Aquellos que tienen muchos impulsos sexuales, ayunen mucho y verán cómo eso se elimina, cómo eso se empieza a cortar. No hay otra manera. Porque algunos piensan, bueno, pues a lo mejor ya si ya voy al Shabbat, claro, tenemos que venir, pero usted tiene que renunciar, porque si no, no, eso sigue ahí. Eso sigue ahí. Todo eso, amados, ya lo vimos en el texto adelante ahí de Efesios, cuando leímos, dice que se quites, porque dice que ellos se entregaron, las naciones se han entregado a la lascivia, pero nosotros no tenemos que vivir en lascivia, sino que tenemos que liberarnos de eso. Entonces, a través del Ruach HaKodesh, el Ruach que nos ha dado el Espíritu de Abba, dice, es el que nos va a llevar a esto. En este quebrantamiento, quítese de ustedes, verso 31, toda amargura. ¿Se tiene que quitar? ¿Cómo? Yo estoy diciendo cómo. Enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Qué es malicia? Yo les decía a mis hijos, ¿qué es malicia? Me decía, ¿qué es malicia? ¿Qué es malicia? Que hagas algo que sabiendo que no es correcto, que lo hagas para tu prójimo y lo haces, ya lo estás haciendo con malicia, aunque sea bueno, pero si lo estás haciendo ya así, entonces ya es malicia. Por lo contrario, dice, sean bondadosos. Verso 32 de Efesios 4, sean bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándose unos a otros, así como Ja Elohim nos ha perdonado en Mashiach. Seamos bondadosos, seamos ¿qué? Buenos, compasivos, ciertamente, perdonándonos unos a otros. No hay otra forma, amados. Si yo tengo algo en mi corazón, tengo que perdonar, tengo que ser bondadoso. Se aplican las dos cosas, ¿verdad? Ciertamente la disciplina del Abba, la corrección del Padre, pero siempre nos otorga su favor, siempre nos otorga su rajamín. También claro que cuando alguien no quiere, entonces ya viene Shaul también exhorta y dice, cuando alguien ya no quiere, cuando alguien le has exhortado 1 o 2 veces y no quiere, entonces al tal denúncialo y expúlsalo de la cajal, de la congregación. También eso se aplica. Pero entre nosotros, ¿qué debe haber entre nosotros? Bondad, compasivos y perdonadores unos a otros, porque si no tampoco Él nos perdona. Eso es lo que el Padre nos está llamando. Por eso tenemos que renunciar a estas cosas que traemos, lo que escribimos, y los que no escribieron, ¿verdad? Los que no supieron qué hicimos, bueno, en un papelito pusimos a qué tengo que renunciar, que hay en mi vida que no le agrada al Abba y que tengo que ser consciente, primeramente aceptar lo que yo tengo eso. Si no lo acepto, entonces no podemos pasar a lo demás, ¿verdad? No podemos avanzar. Si acepto que yo soy iracundo, si acepto que yo tengo orgullo, si acepto que tengo un problema en mi vida, entonces lo voy a aceptar y lo voy a confesar. Voy a pedir perdón al Padre por eso, pero también voy a renunciar. ¿Y cómo voy a renunciar? A través de la tefilá y el ayuno, y declarando estas palabras que están aquí en estos textos que yo le di. Por último, le voy a dar los textos que va a seguir leyendo en esta semana. Me parece que nos quedamos en Colosenses 3. Nos quedamos en 1 Tesalonicenses 5. Fue el último pasaje que les di, 1 Tesalonicenses 5, del 11 al 25. Ahora vamos a leer en esta semana Hebreos 2, 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3.
Hebreos 2, 1 al 3. Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. El primero fue Hebreos 2, del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Después Hebreos 10, 26 al 31. Anote los textos, por favor. 26 al 31 de Hebreos 10. Luego Hebreos 12, del 5 al 8. Hebreos 12, del 5 al 8 y también del 12 al 17. Son textos seleccionados que van enfocados a todo lo que ya hemos estado hablando. Según lo que dice el texto, usted lo va a aplicar en lo que usted necesite. ¿Ok? Nos quedamos en Hebreos 10 del 26 al 31, Hebreos 12, 5 al 8 y luego 12 al 17. 12 al 17. Vamos, siguiente texto, Hebreos 13, 7 al 9. Hebreos 13, 7 al 9. Y también 16 al 19 de ese mismo capítulo 13. 13, 7 al 9 y 16 al 19. Ok, seguimos con otra carta, la carta de Jacob, mal traducida como Santiago. Ahí también vamos a hacer varias lecturas, se los voy a dar. Todo esto es en la carta de Jacob. Empezamos con el capítulo 1 de Jacob, 1 del 2 al 8. Jacob 1 del 2 al 8, del 12 al 18. ¿Sí? 12 al 18. Jacob capítulo 1, 2 al 8, 12 al 18. Continuamos hasta el 27 de Jacob, hasta el 27 de ese capítulo 1, 2 al 8, 12 hasta el 27. Nos seguimos corrido. Les había dicho 12 al 18, pero nos vamos a seguir hasta el 27. Luego, capítulo 3 de Jacob, 3, 1 al 18. Jacob 3, 1 al 18. Ahí habla de la lengua. ¿Sí? Entonces ahí hay que renunciar a todo lo que dijimos y lo que a veces nos es difícil controlar. Hay que declarar esa palabra. Cuando usted ore y renuncie, declare eso que está escrito, Jacob 3, 1 al 18. Y Jacob 4, ahora el capítulo 4 del 1 al 12. Jacob 4 del 1 al 12. Y Jacob 5, 7 al 20. Jacob 4 del 1 al 12 y Jacob 5 del 7 al 20. En Jacob 4, allí habla Jacob de aquellos que aman el mundo, aquellos que, ¿verdad?, se dejan guiar por los deseos de los ojos. Allí también habla de que el Abba es el enemigo del mundo y de las cosas del mundo. El que ama el mundo se constituye enemigo de Yahweh. ¿Sí? Exactamente. Entonces ahí veamos lo que dice la palabra. También habla de no juzgar en Jacob 4 del 1 al 12. Estos textos, todo esto, amados, vamos a leerlo en casa y léalo las veces que sea necesario. Los textos que ya le di el Shabbat pasado, también sígalos leyendo. Cada vez que usted ore, agarre un texto y léalo y declárelo para su vida, que usted renuncie a eso, ¿verdad? O sea, usted tiene que, es lo que usted tiene que hacer, ese trabajo usted lo tiene que hacer. Yo le estoy dando las herramientas, ahora usted tiene que hacerlo
¿Cómo renunciar? Bueno, le estoy dando las bases para que usted lea la palabra y el Ruach le va a llevar en lo demás. Y usted mismo va a empezar a sacar todo eso. Como ya leímos, desechando todo eso negativo. Entonces estos pasajes léalos en su casa. Amén. Y esto es lo que usted va a seguir haciendo. Terminamos estos 7 ayunos. Vamos a descansar un poquito y vamos a empezar nuevamente los ayunos, porque recuerde que nosotros ya estamos pensando en Pesaj y tenemos que estarnos preparando en todo lo espiritual para esta celebración que va a ser muy importante. Si las demás Pesaj han sido importantes, esta que viene mucho más. ¿Por qué? Porque recuerde que Mashiach Yeshua ya está a venir. Ya hay cosas que se están moviendo ya muy fuertemente y todo va a venir ya. O sea, el cumplimiento de todas las cosas está ya, se va a cumplir. Entonces, nosotros, Israel, ¿qué tiene que hacer? Israel tiene que ser más fiel. ¿Sí? Tenemos que ser más entregados, más todavía. ¿Sí? Si estamos limpios, limpiémonos más. ¿Sí? Por eso es necesario que nos levantemos. Y si alguien está desanimado, lo vamos a animar, lo vamos a motivar. Hay que exhortarle con la palabra. Y bueno, a veces la palabra es fuerte, pero mejor, porque ahí precisamente en la carta a los Hebreos, ahí habla de la disciplina de Yahweh. Esos textos que le di de Hebreos, ahí está hablando de la disciplina y está hablando también de que si alguien no es disciplinado, entonces no es hijo. No es hijo. Y el que es hijo es disciplinado. Y no importa cómo tenga que ser disciplinado, mejor que aquí, ¿verdad?, me discipline el Abba y yo entre, a que no entre allá. Porque allá, amados, allá va a ser un lloror, allí va a ser algo tremendo. Y ahí ya no habrá oportunidad. Ahí dirá Yeshua: tú no entras, apártate hacia la izquierda. Pero no, allá no va a valer nada ya. Por eso decía en la parashá, se decía siempre el Abba advierte primero, trae advertencia, arrepiéntete, haz teshuvá, renuncia al mundo, apártate, deja allá esas cosas. ¿No quieres? Entonces ahora sí viene ya el juicio. Por eso estos textos importantes. Amén. Declaremos esto y vamos a ver cómo vamos a ver cambios sustanciales en nuestra vida para ser totalmente libres y seguir hacia adelante. Amén. Así que Yahweh les bendiga. Shalom, shalom, y nos vemos en la próxima. Amén, amén.